tenemos integrales que, bueno, en su caso ya le dicen que son integrales por sustitución trigonométrica. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que identificar si realmente son por sustitución trigonométrica. Entonces, ¿cuándo identifico yo que es por sustitución trigonométrica? Es cuando yo aplico o trato de aplicar el cambio de variable, lo que usted vio hace unos temas anteriores, y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque yo podría elegir u igual a esto de aquí, pero cuando yo derive, me va a quedar 2x de x, ¿ya? Y note que eso no forma el diferencial de acá. Es decir, yo hago un cambio de variable, por ejemplo, voy a poner rápidamente, u igual a 2x menos x al cuadrado, ¿ya? Y el rato que yo derivo de u es igual, por ejemplo, acá me quedaría la derivada de 2x, 2, y la derivada de x al cuadrado, 2x, y obviamente esto diferencial de x, ¿ya? Entonces note que el rato que usted deriva esto de aquí, no me sale la parte de acá arriba. Entonces yo no puedo hacer el cambio de variable, ¿sí? Entonces ya veo que ese método que aprendí la vez anterior ya no me sirve, es decir, el método principal con el cual reduzco la complejidad de una integral no me sirve, ¿ya? Estas integrales son típicas de sustitución trigonométrica. Cuando me doy cuenta que yo puedo aplicar una integración por sustitución trigonométrica, es cuando yo identifico formas cuadráticas. Note que aquí usted tiene una forma cuadrática, es decir, tiene con x al cuadrado, y acá también tiene un x al cuadrado. Lo que usted debe darse cuenta principalmente es que aparecen formas de Pitágoras. Si usted se acuerda del teorema de Pitágoras, Pitágoras le decía, por ejemplo, c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, note que si yo despejo c es igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, si yo logro identificar una integral de este tipo, la sustitución trigonométrica es el camino más viable, ¿ya? Entonces, acá tentativamente no hay esta forma cuadrática, pero yo puedo generar esa forma cuadrática. ¿Cómo genero esa forma cuadrática? A través de completar un trinomio, ¿ya? Entonces, note que este es un trinomio o este es un elemento cuadrático, pero está incompleto, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es primero tratar de igualar este trinomio. Por ejemplo, usted tiene acá, ¿ya? Vamos a apartarnos, tiene 2x menos x al cuadrado, ¿ya? ¿Estamos claros? Esa es la expresión que usted tiene en la parte de acá. Lo que vamos a hacer es primero tratar de dejarle positivo al de aquí. Entonces, por ejemplo, yo podría dejarle de esta manera. X cuadrado, ya, sacarle el factor común, el negativo adelante, y aquí como le saco el negativo se hace menos 2x. ¿Ya? ¿Estamos claros más o menos lo que le hice? Simplemente, bueno, voy a cerrar aquí, ya. Lo que le hice es sacarle el signo, sacarle como factor común. Le saqué menos, este se hizo positivo, y este como era positivo se hizo negativo. Note que si yo vuelvo a multiplicar menos por más se hace menos, y menos por menos vuelve a ser más, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es completar el trinomio, ¿ya? Entonces, ¿cómo completo yo el trinomio? El trinomio lo completo simplemente agregando un valor acá. ¿Cómo agrego este valor? Se lo hace a través de b sobre 2a elevado al cuadrado, ¿ya? ¿Cuál es el b? El b es el segundo elemento, el coeficiente, es decir, el número. Y el a es el primer coeficiente, es decir, también el número. Entonces, note que aquí en este caso va a ser 2 sobre 2 multiplicado por, y acá viene 1, ¿ya? Y esto elevado al cuadrado, ¿ya? Esto es lo que se conoce como completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Usted va a ver en internet o en libros que le dice así, completando, ¿ya? Completando el TCP, ¿sí? El trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Entonces, ¿está claro de dónde salió ese 2 y de dónde salió ese 1? No, ¿Ya? puede repetir, por favor. Si usted se acuerda de las ecuaciones cuadráticas tenían esta forma, ax al cuadrado más bx más, Más. ¿ya? Entonces, note que aquí yo tengo una ecuación cuadrática, ¿ya? En donde a es el que acompaña a x al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿qué número me acompaña? Me acompaña un 1. ¿Estamos claros? Y es el que acompaña a x. Entonces, aquí, ¿cuál acompaña a x? Es menos 2. Menos dos. ¿Estamos claros? Entonces, aquí viene, de hecho, aquí me falta un signo, aquí sería menos 2, ¿ya? Sobre 2 por el a que vale 1 y esto elevado al cuadrado, ¿ya? ¿Se entendió ahí? Sí. Ah. Entonces desarrollo esto, ¿no? De que aquí 2 para 2 se simplifica, se hace 1, menos 1 al cuadrado simplemente me va a quedar 1, ¿ya? Entonces, por nomenclatura, por regla, se hace esto de aquí. Pero hay veces que usted ya directamente se va a dar cuenta que, por ejemplo, aquí yo simplemente agregaba un 1 y ya tenía completado el trinomio cuadrado perfecto. Usted se debe acordar, por ejemplo, que cuando estudiaba factorización, x al cuadrado menos 2x más 1 es un trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? ¿Estamos claros cómo completé el trinomio? Sí. ¿Ya?
Entonces, ¿pero qué sucede aquí? Que a esta expresión yo le estoy alterando a la expresión, ¿sí? ¿Qué significa alterarle? Que yo le estoy agregando algo más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le hago? Lo que le tengo que hacer es quitarle algo de aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo le quito de aquí? Note que yo le estoy agregando 1, entonces aquí yo mismo tengo que restarle 1. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Aquí yo puedo agrupar entonces esta expresión de aquí, esta parte de aquí, ¿ya? De aquí vamos a saltarnos para acá, ¿ya? Si yo agrupo esa primera parte, note que la primera parte le va a quedar lo siguiente. Es un trinomio cuadrado perfecto y eso se comprime como x menos 1 elevado al cuadrado. Es decir, estos tres elementos, x cuadrado menos 2x más 1, salen del desarrollo de esto de acá. Si yo vuelvo a desarrollar esto de aquí, llego para acá. Entonces la idea de completar es poder llegar a esto de aquí, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Ya? Pero obviamente yo tengo este menos 1 adicional por acá, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, aquí a la final podemos aplicar el signo. Entonces, note que aquí este menos por este menos se hace más, me va a quedar 1 positivo. Más por menos me va a quedar menos x menos 1 elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Es que la expresión que teníamos originalmente, esta de aquí, ¿ya? Le desarrollamos, voy a señalarla acá, esta de aquí, ¿ya? Le desarrollamos, le completamos el trinomio, que no es resolverle, es simplemente expresarle de otra manera, y llegamos a esto de acá, 1 menos x menos 1 elevado al cuadrado, ¿ya? Es decir, que si yo vuelvo a desarrollar esto, vuelvo a llegar a esto de acá, ¿ya? ¿Estamos claros qué es lo que se hizo hasta ahora? Sí. Entonces, ¿qué facilidad me da esto? A que en vez de yo escribir esta integral de aquí, ahora yo puedo escribir esta integral de acá, integral de x al cuadrado sobre, y en vez de esta raíz, escribo raíz y adentro pongo esto de aquí, es decir, 1 menos x menos 1, ok, x menos 1 elevado al cuadrado, y esto diferencial de x, ¿ya? ¿Se entiende cómo ha cambiado la forma de la integral? Sí. Entonces, al cambiar la forma de la integral, yo puedo ya empezar a tratar de trabajar para reducir esto con esto de acá, ¿sí? Ya, déjeme ver un ratito qué podemos hacer ahí, ¿ya? Ok, tenemos x menos 1, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo esto de aquí, puedo diferenciar estas formas cuadráticas que yo le decía que vienen de acá de Pitágoras. Note que si aquí, por ejemplo, yo despejara a, aquí queda una resta, ¿ya? Pues yo tengo estas raíces cuadradas de aquí, ¿ya? Pues cuando tengo estas raíces cuadradas, tengo que ver la forma, primero, de eliminar esto de aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se elimina generalmente? Puedo hacer un cambio de variable ahí, ¿ya? Por ejemplo, podríamos tratar de hacer lo siguiente, por ejemplo, aquí, hacer que z, o bueno, u, vamos a trabajar con u sea igual a x menos 1, ¿ya? Cuando yo derivo de u, lo que me va a generar es simplemente allá una derivada que va a ser de x, ¿ya? Y de aquí yo puedo despejar el valor de x. Por ejemplo, este menos 1 está restando, pasarle acá sumando, va a quedar u más 1 es igual a x, ¿ya? Entonces yo podría trabajar de esa forma por el momento, ¿ya? ¿Cuál es la idea de eso? Es llegar a la siguiente integral. Por ejemplo, en vez de escribir x al cuadrado, yo puedo escribir u más 1 elevado al cuadrado, es decir, puedo poner así, u más 1 elevado al cuadrado. Todo esto sobre, ¿ya? En vez de escribir toda esta expresión de aquí, en vez de escribir esa raíz, quedaría 1 menos, y en vez de x menos 1, se reemplazaría con u, y quedaría u elevado al cuadrado, ¿ya? Y el de x, acá directamente sería el diferencial de u, ¿ya? Pues note que estamos tratando de cambiar la integral a una expresión un tanto distinta que nos permita llegar a una integral más sencilla, ¿ya? ¿Estamos claros más o menos a dónde hemos llegado hasta ahí? Sí. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, el detalle es que estas formas cuadráticas, ¿ya? Estas formas cuadráticas siempre tienden a formar sustitución trigonométrica. Entonces, ¿cuál es la sustitución trigonométrica como tal? Es emplear un triángulo, ¿ya? ¿Por qué un triángulo? Porque el triángulo tiene, un triángulo rectángulo, tiene la relación esa de Pitágoras y tiene la relación de funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, siempre se va a señalar un ángulo. Entonces, ¿cuál va a ser la sustitución? Es cambiarnos de estas variables hacia un ángulo, ¿ya? Entonces tenemos este triángulo y tenemos que ver dónde está el componente cuadrático. El componente cuadrático es esta raíz de aquí, ¿ya? ¿Cómo selecciono? Note que aquí yo tengo una resta, ¿ya? Entonces cuando se forma una resta, lo que yo tengo es la hipotenusa restado el cateto, ¿sí? Acá, por ejemplo, si se formara una suma, recuérdese que A y B son los catetos, ¿ya? Entonces, si se forma una suma, lo que tengo dentro de la raíz serían los catetos. Pero si se forma una resta, acá, lo que tengo es la hipotenusa restado los catetos, ¿ya? Y ya vamos a ver por qué.
Entonces, la hipotenusa va a ser la raíz de 1, porque note que estos son cuadráticos, y ya le explico por qué también. Entonces, acá vamos a poner, por ejemplo, 1, y en uno de los catetos tenemos que poner la raíz del otro, que por ejemplo aquí sería, por ejemplo, u. ¿Ya? Luego vamos a ver si nos conviene dejar el u aquí en este cateto o el u en el cateto de por acá. ¿Ya? Entonces, como les decía, la idea es aplicar Pitágoras. Si usted se acuerda de Pitágoras, ¿cómo saco este otro cateto en Pitágoras? Simplemente hago raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado. 1 al cuadrado simplemente es 1. Menos el otro cateto al cuadrado, menos u al cuadrado. ¿Ya? Y note que vuelve a aparecer la expresión que teníamos en la parte de acá. ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Cuál es la idea ahora? Es tratar de relacionar todos estos datos de aquí para formarlos hacia acá. Es decir, tratar de reescribir esta integral, pero ahora con funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, yo tengo que formar esta raíz de aquí. ¿Ya? Si usted nota, esta raíz está en la parte de acá. Entonces, ¿con quién voy a relacionar? Voy a relacionar con este de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque relacionarle con el u significaría que yo tengo que buscar otro u y no hay ese u. Entonces, lo más ideal es tratar de relacionarle con la constante, con el 1. ¿Ya? Entonces, note que aquí yo tengo qué función trigonométrica relaciona este lado de aquí y este lado de acá. O bueno, el cateto adyacente con la hipotenusa. En esto tenemos que tener en mente que, por ejemplo, el coseno relacionaba lo que era cateto adyacente sobre hipotenusa. Relaciona cateto opuesto sobre hipotenusa y la tangente del ángulo relaciona cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, vea que yo quiero relacionar aquí, siempre como me fijo de acuerdo al ángulo, ¿sí? Lo que está pegado al ángulo es adyacente, lo que está opuesto al ángulo es opuesto, o lo que está al frente al ángulo es opuesto. Y obviamente la inclinada, la que está frente al ángulo de 90, siempre es la hipotenusa, ¿ya? Entonces aquí vea que yo puedo relacionar este lado con esto de acá, ¿sí? ¿Qué función me va a servir? Me va a servir el coseno del ángulo. ¿Por qué el coseno? Porque el coseno relaciona adyacente sobre hipotenusa. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, adyacente sería simplemente raíz de 1 menos u al cuadrado, ¿ya? Y la hipotenusa sería dividido para 1. ¿Se entiende? Sí. Pero note que la división para 1 es lo mismo, entonces podemos quitar esta división para 1. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Entonces yo ya tengo una parte con que reemplazar esto de aquí, ¿sí? Ahora, lo que me falta es otro para, primero, conseguir el diferencial y otro para reemplazar la parte de u, porque note que aquí yo tengo u, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo relacionar? Puedo relacionar la u con la constante. Entonces, note que tengo que trabajar cateto opuesto sobre hipotenusa. Y eso lo hace, eso lo hace el seno. Digo, seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Seno del ángulo simplemente sería u sobre 1. Y u sobre 1 solamente es u. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Pues note que aquí este u, yo ya puedo reemplazarle acá, ¿sí? Puedo reemplazarle, en vez de poner u, voy a poner seno de teta, ¿ya? Y lo que puedo hacer es derivar esto de aquí. Por ejemplo, derivo u, y lo que voy a encontrar es el de u, la derivada de u. Y al derivar el otro lado, la derivada del seno, ¿era cuál? Era el coseno. Coseno. Derivada del seno es el coseno de teta, pero con el diferencial de teta, ¿sí? Recuerde que cuando derivábamos salía el diferencial, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me facilita? Que acá yo ya voy a poder reemplazar por el coseno de teta, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda por reescribirse esta integral. En vez de escribir u más 1 al cuadrado, voy a escribir simplemente seno de teta más 1, todo esto elevado al cuadrado. ¿Estamos claros? Sí. En vez de du, yo ya tengo la expresión que es coseno de teta, Entonces aquí voy a escribir coseno de teta. ¿Ya? Y en lugar de esta raíz, ¿ya? Yo voy a escribir nuevamente coseno de teta. Es decir, que esto queda dividido para coseno de teta. Okay, cambiamos esto. Coseno de teta. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? No. Ahora, si usted nota, en integral, el propósito es que precisamente nos lleve a algo más sencillo. Y note que aquí coseno de teta se va con coseno de teta. Y lo que nos queda simplemente es la integral, voy a escribirlo, integral del seno de teta más 1, todo esto elevado al cuadrado. Y esto diferencial de teta. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? No. Está claro. Entonces, la idea es siempre quedarnos con una integral mucho más sencilla. Y aquí yo ya puedo empezar a trabajar. ¿De qué manera? Note que este es un binomio elevado al cuadrado, entonces puedo llevarle a dónde. Integral de la primera cantidad elevado al cuadrado, que sería el seno cuadrado de teta, ¿ya? Más el doble producto de la primera por la segunda, que sería 2
seno de teta por 1, simplemente 2 seno de teta. Y más la segunda elevada al cuadrado, que sería simplemente más 1 elevado al cuadrado, y esto de teta. ¿Ya? ¿Está claro lo que le hice ahí a la expresión? Sí. ¿Ya? Entonces, con eso, yo ya puedo separar en 3 integrales. ¿Cuáles van a ser estas 3 integrales? Integral del seno cuadrado de teta, más la integral de 2 seno de teta, y más la integral de 1 de teta, simplemente de teta. ¿Ya? Entonces, vea que aquí, yo estas 2 integrales son sencillas, porque esta es una integral directa, ¿ya? Esta de aquí también es una integral directa. La que me va a dar problema es esta integral de acá, el seno cuadrado de teta, ¿ya? ¿Estamos claros? Entonces, esta vamos a integrar allá un poco por separado. Esta integral entra en otro método, ¿ya? Voy a borrar una parte de acá. Voy a borrar esto de aquí, ¿ya? Ya. Vamos a tratar de integrar esto de aquí. La integral del seno cuadrado de teta, ¿ya? Si es que usted o le dejan usar lo que son los formularios, en los formularios hay directamente ya la respuesta de esto de aquí. Usted tenía un formulario, Sí. puede ver ahí ya directamente cuál es la respuesta de esto de aquí. Pero si me obligan a demostrar cada uno de los pasos, es decir, tengo que mostrar la resolución, lo que tengo es que desarrollar esta integral, ¿ya? Esta integral se desarrolla a través de una identidad. ¿Cuál es esa identidad? Es una identidad en la que me dice que el seno cuadrado se puede escribir de otra manera. ¿Cómo se puede escribir el seno cuadrado? Se escribe como un medio, ¿ya? De 1 menos coseno de 2 teta. Y quedaría de teta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la identidad? Es que el seno cuadrado de teta es igual a esto de acá. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ujú. Cuando yo tengo aquí el coseno cuadrado, se integra de la misma manera. Al integrar el coseno cuadrado, lo que cambia es que aquí es la identidad es 1 más coseno del ángulo doble, ¿ya? Eso es lo único que cambia. Al integrar esto de aquí es más sencillo porque primero, este 1 medio sale de la integral. Queda 1 medio, ¿ya? Y luego me queda solamente la integral de 1 menos coseno de 2 teta, ¿ya? De teta, ¿ya? Entonces, estas integrales ya son un poco más directas, ¿ya? Esto es 1 medio, ¿ya? La integral de 1 es simplemente teta, porque estamos integrando respecto a teta, ¿ya? Menos, y la integral del coseno. La integral del coseno era seno, porque yo derivo seno y llego al coseno. Entonces, aquí sería menos el seno de teta, ¿ya? O bueno, en este caso sería el seno de 2 teta, ¿ya? Y cuando la expresión es lineal, hablemos, ¿ya? Lo que se le hace es quedarle dividido para ese número. En este caso, dividido para ¿cuánto? Para 2. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Sí. Estamos claros. Esto de aquí ya es un poco, digamos, un poquito más atrás, pero la integral del coseno de teta simplemente es el seno de 2 teta sobre 2. ¿Sí? Cuando aquí es 2, por ejemplo, si aquí fuese 3 teta, sería seno de 3 teta sobre 3. Nada más. Eso es lo que cambia. ¿Ya? Lo que debe darse cuenta a veces cuando integra directamente es comprobar. Si yo vuelvo a derivar, debo regresar. Por ejemplo, derivo el seno, ¿qué me quedaría? Coseno. Coseno de 2 teta, por la regla de la cadena multiplica 2, 2 con el 2 se elimina y me queda lo que está arriba. Entonces, obviamente esto más una constante de integración. Sí, pero esta constante no le vamos a agregar porque esta integral es de otra integral más grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me queda 1 medio de teta menos 1 cuarto, note que 2 por 2 hace 4, 1 cuarto del seno de 2 teta. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Ya? Obviamente más c, ¿sí? Esto es lo que usted debe tener en el formulario. Debe revisando, eso debe tener usted en el formulario. Sí. Es absolutamente lo mismo. Estamos claros lo que podemos hacer con el formulario directamente, ¿sí? Entonces, ya puedo escribir esa respuesta en la parte de acá. Puedo escribir, en vez de seno cuadrado de teta, puedo escribir 1 medio, ¿ya? De teta menos. Y aquí vamos a darnos cuenta que después esto nos va a dar problema, porque tenemos que regresar, ¿ya? Entonces, ¿qué se le hace a esta expresión de aquí? Se le reemplaza con una identidad de ella. ¿Cuál es una identidad del seno de 2 teta? Es 2 seno de teta por coseno de teta, ¿sí? Entonces, aquí el lío o la situación es conocernos algunas de las identidades, o bueno, casi todas, ¿ya? Entonces, el seno de 2 teta es equivalente a ser 2 seno de teta por coseno de teta. ¿Se entiende? Sí. Entonces, note que este cuarto, como acá adelante teníamos un cuarto, ¿ya? Un cuarto, ok, un cuarto. Note que se va a simplificar ese 2 con ese 4, y lo único que le va a quedar es menos un medio, ¿ya? Un medio seno de teta por coseno de teta, ¿ya? Luego viene más 2, este 2 sale de la integral,
e integro el seno de teta. Y la integral del seno de teta, en cambio, es el menos coseno de teta. ¿Sí? ¿Estamos claros? La integral del seno es menos coseno. Entonces va a cambiar este signo, va a ser menos, y acá, coseno de teta. ¿Se entiende? Sí. Más, y acá simplemente la integral de teta, simplemente, perdón, la integral de teta, simplemente teta. Y ahora sí va más la constante c. ¿Sí? Entonces acá yo ya puedo sumar, por ejemplo, aquí tengo un medio de teta más teta, lo que se va a hacer es simplemente 3 medios de teta. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Un medio más 1, 3 medios, ¿ya? Tengo 3 medios de teta menos acá un medio del seno de teta, coseno de teta, menos 2 coseno de teta, más c. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo todo desarrollado, tengo que regresar a la variable original. Note que mi variable de la cual partí era x, y yo estoy ahorita ¿en dónde? En la variable teta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tratar de regresar. Note que es fácil regresar, ¿por qué? Tengo un equivalente al coseno. Equivalente al coseno es esto de aquí. Tengo un equivalente al seno. Equivalente al seno es esto de aquí, ¿ya? Pero necesito el equivalente de teta. Entonces, aquí viene un poquito de lío, que ya depende del concepto, y hay a veces cuando son respuestas toca buscar. Yo puedo despejar, siempre hay dos opciones para despejar teta. Despejar teta de la expresión más sencilla o despejar teta de la tangente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos expresiones, coseno de teta y seno de teta. ¿Cuál se ve más sencilla a la derecha? ¿El seno o el coseno? El seno. Perfecto, entonces yo despejo teta y teta va a ser igual al seno inverso, es decir, seno a la menos 1 de u. ¿Estamos claros? Este seno a la menos 1 es lo que se conoce como arco seno también, ¿ya? Ya. Entonces, note que yo para teta puedo elegir cualquiera de los tres. Seno a la menos 1, o si no, pude haber tomado de la tangente, ¿ya? Voy a escribir acá, voy a llenar cálculos, ¿ya? Voy a escribir la expresión de la tangente. Si yo quiero encontrar la expresión de la tangente, note que tangente de teta va a ser opuesto sobre adyacente. El opuesto es u, y el adyacente es esta raíz, 1 menos u al cuadrado, ¿ya? ¿Estamos claros cuál es la expresión de la tangente y por qué? Sí. Entonces note que si yo despejase de la tangente, en cambio va a quedar así. Teta es igual a la tangente inversa, ¿ya? O arco tangente que se conoce también, de todo eso. De u sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Los libros dicen o reemplace con el más sencillo o reemplace con la tangente, ¿ya? En este caso vamos a hacer el consejo de reemplazar con el más sencillo, ¿ya? Vamos a utilizar este teta de arriba. El otro simplemente era para indicarle que puede pasar a veces, ¿ya? Entonces acá, ¿qué me va a quedar? 3 medios, vamos de aquí, 3 medios, ¿ya? De teta, y teta es seno inverso de u, ¿ya? Seno inverso de u, ¿ya? Y podemos ir regresando ya a la otra variable. Por ejemplo, u, ¿cuánto valía? U valía x menos 1, ¿ya? Entonces va a ser seno inverso, ¿ya? Seno inverso de u menos 1. Ok, de x menos 1. De x menos 1. ¿Ya? ¿Estamos claros por qué quedó eso de ahí? Sí. ¿Ya? Menos, perfecto, menos un medio, ¿ya? Y el seno sí conocemos. ¿El seno es cuánto? El seno es u, ¿ya? Eso. Entonces, pero u era cuánto? X menos. X menos 1. Entonces aquí va a quedar multiplicado por x menos 1, ¿ya? Por el coseno. Y el coseno también conocemos. Coseno es de esta raíz, entonces simplemente va a quedar raíz, ¿ya? Pero ahora viene un inconveniente, que aquí tenemos 1 menos u al cuadrado, ¿ya? Entonces, si usted se acuerda, 1 menos u al cuadrado era esto de acá. ¿Y esto de dónde vino? Al regresar, regresaríamos a esto de acá. ¿Se entiende? Ujú. ¿Y esto de aquí, de dónde vino? Vino de esto de acá. ¿Se entiende? Entonces, note que al regresar cambio de variable 1 menos u al cuadrado, reemplazaríamos el u por u 1 más 1, ok, por u más 1, ok, por x menos 1. Entonces, note que x menos 1 forma esto de acá y esto venía de esto de acá. Entonces, yo en vez de escribir, aquí podemos hacer paso a paso, sino que no hay espacio, ¿ya? El coseno se reemplazaría por 1 menos, voy a hacer directo aquí, 1 menos u al cuadrado, ¿ya? U es x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Estamos claros. Voy a ir cambiando ahí mismo, ¿ya? Entonces, note que este 1 menos x menos 1 al cuadrado es esta expresión de aquí. Y esta expresión de aquí es esta expresión de acá. Es decir, esta vino de acá. Entonces, yo en vez de escribir todo esto de aquí, lo que puedo escribir ya es directamente esto de acá. 2x menos x al cuadrado. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya?
Y finalmente me queda menos 2 coseno, ¿ya? Menos 2, ¿ya? De nuevo el coseno de teta, y el coseno de teta es esto de aquí, y ya vimos a dónde termina eso de acá, es decir, 2 raíz de 2x menos x cuadrado, ¿ya? Y finalmente más una constante de integración. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna duda. Ahora, un detalle de las integrales es que muchas veces, por ejemplo, aquí en esta sustitución, el autor, o es decir, un libro, u otro compañero que resuelva, puede encontrar otra solución. Y es verdad, o sea, puede haber otra solución con expresiones parecidas o con expresiones equivalentes, ¿ya? Es decir, alguien pudo haber hecho un cambio de variable al revés. Por ejemplo, solamente ejemplifico. Si yo hubiese puesto esto acá y esto en la parte de acá, también voy a poder integrar, pero aquí la solución va a salir cambiada, va a salir de cierta manera, no al revés, pero cambiada en cierta parte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la integral de esa misma integral, es x cuadrado sobre 2x, ya. Entonces, note que aquí al integrar sí nos sale 3 medios arco seno de x menos 1, que es el seno inverso. ¿Estamos claros? ¿Ya? Pero aquí note que aquí entra en conflicto la integral, que saca menos un medio seno de 2 arco seno, etcétera, ¿ya? Esto es porque estaban sacando es lo del ángulo doble. ¿Se acuerda este ángulo doble que nosotros le transformamos acá en 2 seno coseno? Sí. Entonces, es para no tener este inconveniente, ¿ya? Ah, ¿Ya? Y luego sale, note que menos 2 raíz de 2x menos x al cuadrado, que es lo último que tenemos nosotros. Lo que tiene ahí en la respuesta es este un cuarto. ¿Se acuerda que este un cuarto nosotros transformamos? Y ellos tienen un cuarto seno de 2 y esto es teta era arcoseno, seno inverso. Pues de hecho esta se podría decir es la óptima respuesta, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? no, no, ¿Entienden? ¿Ya? Pasamos a otro. sí.